los que nos acompañan hoy en la transmisión. Estamos pues en la serie Piensa Diferente y nos toca hoy hablar de la visión del reino, ¿verdad? Mi esposa compartió en la mañana la primera parte. Es un reto que estamos teniendo, hermano. Le pedimos mucho que nos ayude a orar por el equipo de servidores, por el equipo de liderazgo de la iglesia, porque estamos empezando una nueva normalidad también en la iglesia, un nuevo tiempo donde es el reto compartir un tema diferente en cada reunión. Es decir, que si ahora que volvamos oficialmente a las iglesias y se aperturen las puertas, si llegamos a tener 3 reuniones, la meta es que en esas 3 reuniones haya 3 temas diferentes, porque vamos a estar transmitiendo nuestras reuniones como lo estamos haciendo hasta ahora. Entonces le pedimos mucho que nos ayude a orar y que usted no se desconecte de ninguna de las transmisiones para seguir completo el tema. Si no la puede ver en vivo, bueno, pues ayúdenos viéndola después para que usted esté conectado con lo que está sucediendo en la iglesia. Así que ese es el reto que tenemos y esa es la oración que queremos que usted haga a favor del equipo de liderazgo, de los equipos de alabanza también. Estamos orando para que Dios multiplique nuestras fuerzas y también multiplique el equipo de alabanza para poder fluir con libertad en el tiempo futuro. La iglesia está entendiendo que son tiempos de cambio y esos tiempos de cambio implica pensar diferente. Y estamos hablando de que para poder entrar a la mentalidad del reino necesitamos tener 3 cosas básicas, que es visión de reino, visión nueva. Tenemos que tener doctrina correcta y tenemos que tener actitudes correctas. La visión correcta implica precisamente lo que estamos hablando hoy, tener una visión como la visión de Jesucristo. Mi esposa compartió en la mañana sobre que la iglesia tiene que volver su visión a la visión de Jesús. No son mis planes, no son sus planes, no es a su manera, no es a mi manera, es a la manera de Dios. Y esa es la visión correcta. Alguien dijo en una ocasión que donde no hay visión el pueblo perece. Y voy a tomar precisamente este pasaje para empezar esta charla del día de hoy. Libro de Proverbios 29:18 dice: donde no hay visión el pueblo se desenfrena, pero bienaventurado es el que guarda la ley. Hoy en día encontramos a cristianos sin visión, encontramos a hermanas, a congregaciones enteras. Aún puedo atreverme a decir que a un liderazgo, no solamente en el ámbito espiritual, sino en el ámbito social, hay un liderazgo que no tiene visión. Y entonces cuando no hay visión hay desenfreno. Entonces mi esposa habló en la mañana de volver a la visión del reino, que es hablar de Jesucristo, que es tener la mente de Cristo. Pablo decía: ustedes ya no tienen la mente del sistema, ustedes tienen la mente de Cristo. Y cuando tú tienes la mente de Cristo, entonces tu visión es la visión correcta. Hay que pensar diferente. Alguien nos dijo en una ocasión, y lo hemos estado compartiendo mucho en la iglesia, bueno, ahí están las 3 cosas que hablamos: visión correcta, actitud correcta y doctrina correcta. Pero quiero hablar sobre lo que una vez compartí con ustedes. Si no tenemos visión, si tenemos visión, habrá acción. Entonces la premisa contraria es que cuando no hay visión no hay acción. Y hoy en día parece que el sistema nos quiere quitar la visión. Yo creo que nos están subiendo el cubrebocas un poco más arriba, ¿verdad? Y nos están haciendo que ya no veamos. En algún punto el sistema va a querer que no pienses como tú quieres pensar, que no pienses correctamente, sino va a llegar un punto donde el sistema te va a hacer que pienses lo que ellos quieren que pienses. De hecho, la ideología de género está metiendo su pensamiento en el pensamiento de los jóvenes. Así que cuidado, nosotros tenemos que entender que si no tengo visión no habrá acción. La iglesia de este tiempo necesita volver a la visión de Jesucristo para accionar correctamente. Esta mañana, esta tarde, yo te preguntaría: ¿tienes visión? ¿Sabes hacia dónde te diriges? ¿Sabes cuál es tu objetivo en la vida? Entonces viene a mi mente también que mucha gente ha confundido el movimiento con visión. Pensamos que porque estamos moviendo, no, sí, hermano, es que usted viera, mi agenda está muy ocupada, ando haciendo muchas cosas. Pero ¿cuántas de esas cosas son lo que Dios quería que hicieras? Yo veo a gente con sus agendas ocupadísimas, veo a personas que hacen aquí, hacen allá, pero que su vida no cambia. Alguien me dijo en alguna ocasión: si tú cuidas las viñas de otros y no cuidas tu propia viña, vas a tener un problema. Muchas veces estamos en la visión incorrecta. Pensamos lo que decía Hemingway. Él decía que muchas veces confundimos el movimiento con la acción.
Estamos en movimiento, andamos de aquí para allá, no nos alcanza el tiempo, pero eso no quiere decir que estemos haciendo alguna cosa correcta. No confundas el movimiento con la acción. Una iglesia puede estar en mucho movimiento, pero sin accionar nada. Hay iglesias que antes de la pandemia tenían reuniones todos los días. Y no digo que sea incorrecto, no estoy juzgando eso, pero estoy diciendo que cuántas veces el movimiento lo confundimos con la acción. Iglesias que tienen reuniones todos los días, pero siguen siendo los mismos 20 de hace 20 años. Iglesias sin visión, y necesitamos hoy en día reenfocarnos con la visión de Jesucristo. En este tiempo de pandemia Dios nos metió a esa cueva para poder cambiar nuestra mentalidad, y cuando cambiamos nuestra mentalidad, nuestra visión va a cambiar. Dice el apóstol Pablo: poned la vista en las cosas de arriba. Pero antes dice: si tú resucitaste con Cristo, entonces tu visión va a estar arriba. ¿Cuántos aquí han resucitado con Cristo? ¿Cuántos de los que nos están escuchando han resucitado con Cristo? Entonces, si tú has resucitado con Cristo, ya tu visión no debe ser lo de esta tierra, tu visión debe ser lo de allá arriba. Y entonces dice la palabra que tú serás bienaventurado y bendecido, porque la bendición va a llegar sobre ti, porque tú no te estás aferrando a lo poquito o a lo mucho que tienes. Y no hablo solo de economía, estoy hablando de muchas cosas a las cuales nos aferramos nosotros como seres humanos, porque de alguna forma nos hace sentir valiosos. ¿Cuántas veces tu título es algo que abrazas? Hermano, es que me costó mucho alcanzar este título. Bueno, no estás poniendo la vista en las cosas correctas. Yo no creo que el Señor te diga: a ver, que pase el abogado, que pase el diputado, que pase el sociólogo, que pase. No va a decir eso el Señor. ¿Por qué? Porque allá en el cielo esas cosas no tienen valor. A veces enfocamos tanto el valor de las cosas, o aferrarnos a las cosas, al dinero, pero ¿cuántas veces te aferras a una actitud, te aferras a una forma de pensar, te aferras a un orgullo personal? Eso no es la visión correcta. Tal vez estás en mucho movimiento, pero en muy poca acción. Hoy vamos a entender, hermano, que nosotros necesitamos poner la vista en las cosas correctas. Y quiero ubicarle esta mañana en el tiempo de los jueces del Antiguo Testamento. Si usted ha leído el libro de los jueces, se puede dar cuenta que en ese libro encontramos un montón de historias muy maravillosas, como para hacer películas de Hollywood, ¿verdad? Pero la situación que vivía espiritualmente Israel era una situación muy complicada, porque no conocían a Jehová. De hecho, el libro de Josué y el libro de Jueces comienzan de forma muy terrible, un panorama muy oscuro, oscuridad. Dice que se levantó después de Josué una generación que no conocía a Jehová ni lo que Jehová había hecho. Y entonces, ¿dónde quedaba la bendición sacerdotal? Qué hermosa es esta canción, de verdad, porque está basada en la palabra. Y dice: te bendiga a ti y a los hijos de tus hijos, seas bendito hasta las 1000 generaciones. Pero ¿qué pasó en ese tiempo? Mire, la bendición de Jehová, a veces pensamos que es en automático. Claro que es una bendición, pero yo tengo que esforzarme para que esa bendición me alcance a mí, y tengo que abrirme, tengo que estar listo para que mi familia sea bendecida. Mi tarea como padre, la tarea de usted como sacerdote del hogar, es que sus hijos aprendan la ley de Jehová, y entonces esa ley de Jehová va a hacer que en sus hijos se opere la bendición. Pero en el tiempo de los jueces se levantó una generación que no estaba bendecida, que no estaba conociendo, porque el conocimiento es un poder, y ellos no conocían la obra de Jehová. Me preocupa que se levante una generación, no solo de jóvenes, sino una generación en las iglesias que no conozca la obra de Jehová, y más particularmente que no conozca la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Y ahí es donde nos ubicamos esta tarde. El libro de los jueces, se levantaba un juez, rescataba a Israel. Duraban unos años adorando a Dios, porque decían: gracias Dios porque nos rescataste, pero después volvían a las andadas. Hace rato compartíamos con la hermana Patti, ¿verdad?, sobre lo que está ocurriendo, que cada 100 años hay una pandemia, ¿verdad? Y a veces nuestra mente que tiene algunas ideas por ahí, empezamos a pensar en teorías de conspiración y decimos: pues tal vez esto está manipulado, porque hace 100 años hubo una pandemia también, y parece que es un plan, una estrategia para depurar a los más débiles, ¿verdad?
Y cada vez vemos cosas desagradables, cosas terribles, y entonces nos preguntamos, ¿qué está pasando? La gente se vuelve a Dios por un rato, pero después vuelve a su normalidad. Yo no sé cómo está usted en cuanto a esa visión. Y dice la palabra que ese pueblo no tenía visión. Estaban oprimidos, y voy a ocupar Jueces capítulo 2 en adelante. Voy a hablar del tiempo en el que Israel estaba siendo oprimido por los madianitas. ¿Sí? El término madianita o los madianitas significa o tiene que ver con un juicio. Todo enemigo que Jehová manda es un juicio. Esta humanidad está sufriendo el juicio de Dios, y es parte del comienzo del juicio de Dios. Madián significa cubierta o hábito. Y entonces, en medio de esa opresión madianita, Dios levanta a un hombre llamado Gedeón. Y vamos a mirar esta mañana las cualidades que él tuvo para que Dios lo escogiera. Hablando de visión, Dios no va a llamar a cualquiera. Dios va a llamar a gente que está dispuesta a que sus ojos se abran. A veces decimos, ¿por qué Dios no me usa como usa a tal persona? ¿Por qué Dios no me bendice como está bendiciendo a tal joven o a tal hermano? ¿Sabe por qué? Porque a veces no estamos teniendo cualidades que Dios mira en nosotros. Claro que Dios escoge a lo vil y lo menospreciado, pero Dios también va a escoger a gente disponible, gente que esté dispuesta a moldearse por el Señor. Y Gedeón es uno de ellos. Él tiene algunas cualidades que quiero dejarle esta mañana a usted, para que podamos nosotros irnos con esa visión de reino y tener la visión correcta. Un cristiano visionario, valga la expresión, tiene visión. No puede haber visionario sin visión. Y dice la palabra que en los tiempos finales habrá sueños y visiones. Hay una diferencia entre sueños y visiones, que no es el punto ahorita para explicarlo, pero solamente le dejo en claro que los sueños es algo que tú miras, pero la visión ya son diseños establecidos. Y me gusta mucho recordar cuando el pastor Nájar vino a compartirnos a pastores en el congreso de hace 2 años, y nos habló de que Dios, que David le entregó a Salomón su hijo los diseños, los planos, ya nada más para que Salomón ejecutara. Y a mí me encanta porque Dios, cuando habla de visión, nos dice: este es el camino, esta es la manera. Pero a veces nos aferramos a querer hacerla a nuestra manera. Cuando Dios le manda a Noé a hacer un arca, le entrega los planos, le dice: va a tener tantos codos de altura, tantos de anchura, va a estar recubierta de tal cosa. Ahí no se valía que Noé metiera su mano y dijera: bueno, pues Dios dice que 300 de largo, le voy a poner 350 para que balancee bien. No, esas son las visiones que Dios da. Cuando Dios da una palabra, tú tienes que seguir, porque entonces tú estás metiendo la mano en la visión de Dios. En los tiempos finales, Dios va a derramar visión sobre aquellas personas que le busquen con todo su corazón. Cristianos visionarios. ¿Qué es visión? Visión es la palabra que mi esposa compartió y definió en la mañana. Esa palabra en el hebreo que significa el oráculo, la profecía, tiene que ver con una comunicación divina. Hoy en día el término visión se ha institucionalizado tanto que aún en las universidades, en las escuelas de negocios se habla mucho de visión. Pero yo no hablo de una visión institucionalizada, yo hablo de lo que la palabra dice, la visión. Porque el libro de Habacuc menciona, mi esposa hablaba de Habacuc en la mañana como un luchador, como alguien que abraza. Es el único libro en la Biblia donde habla de la visión. Dice: declárala, escribe la visión en tablas. No es como nos enseñan en las universidades, que pongas tu visión en la entrada, visión, misión, propósitos en común, acuerdos operacionales, todo eso que es tan institucional y tan técnico. Cuando la Biblia habla de visión, habla de algo diferente, habla de una comunicación divina, habla de profecía. Y eso para mí me enseña que el que hace esto es el Espíritu Santo de Dios. La gente que tiene visión entonces es la gente llena del Espíritu. La visión es un sueño, por así decirlo, que queremos lograr en algunos años. Es decir, que la visión es el A y el sueño, perdón, es el A y la visión es el B. Que quiere decir como que el sueño es el comienzo y la visión es el final. Es ir avanzando. Es como decir: yo sueño, estoy en el kinder, pero cuando ya visiono, cuando ya ejecuto, entonces ya estoy en la universidad. Todo mundo puede soñar. Usted ha soñado muchas cosas en Dios.
Cuando Dios le da una palabra, cuando viene el Espíritu Santo y le toca, usted sueña, oh sí, me sueño ministrando, me sueño predicando, me sueño haciendo esto. Pero del sueño a la visión hay un trecho largo, que es lo que necesitamos aprender a trabajar para tener la visión correcta. La visión entonces viene a través de las experiencias como las que vivió Gedeón. Y vamos a mirar cómo poder tener una visión, porque sin visión el pueblo perece. Y hace años aprendí que una persona, no importa la edad que tenga, mientras tenga una visión se va a mantener joven y con ganas de vivir. Yo he conocido jóvenes que no quieren vivir, que quieren quitarse la vida porque no tienen una visión. Y he conocido ancianos, gente de la tercera edad, con tantas ganas de vivir, que yo dijera, ¿por qué no le compartes tantita de esas ganas de vivir al joven que está encerrado en su cuarto, metido en sí mismo? ¿Sabe cuál es la diferencia? Que aquel anciano tiene una visión, pero aquel joven no sabe a dónde se dirige. Donde no hay visión, el pueblo perece. Y usted necesita ponerse una meta, una visión, porque mientras tenga visión, usted va a seguir con vida. Caleb es un ejemplo de un hombre con visión. A sus 80 años, ¿quién de aquí tiene 80? ¿Alguien de los que están en la transmisión tendrá 80? Aún en la iglesia pregunto, ¿habrá alguien que tenga 80? Los que nos están escuchando, a lo mejor el más acercado tiene entre 70 y 75. Bueno, pues Caleb tenía 80. Y a los 80 pues ya aquí en México ya están jubilados, ya están recibiendo su pensión, ¿verdad? Del gobierno, ya están felices. Pero Caleb a los 80 va con Moisés, con Josué, y le dice, oye Josué, acuérdate que Dios me dio una promesa. Acuérdate que Dios me dijo que este territorio iba a ser mío. Dámelo, todavía tengo fuerzas. A los 80 muchos ya están en la tumba, pero este hombre tenía visión. Ahora vamos a mirar a Gedeón como un visionario. ¿Cuáles son las maneras para yo poder tener visión? Lo primero que encuentro para poder tener una visión es que yo necesito escuchar la voz de Dios. ¿Cómo? Hay muchas maneras de escucharlo. El libro de Hebreos dice que Dios ha hablado de muchas maneras y de muchas formas en los tiempos pasados, pero que ahora nos está hablando a través de Jesucristo, su Hijo. Y el portavoz de Jesucristo, su Hijo, es el Espíritu Santo. Entonces yo necesito escuchar la voz del Espíritu Santo. Y para poder escuchar su voz, primero tengo que conocer su voz. Yo estoy seguro que si usted cerrara sus ojos y usted siguiera escuchándome hablar, usted sabría que soy yo, porque conoce mi tono de voz, ¿verdad? Igual ocurre con Dios. Cuando Dios te habla, solamente aquellos que le conocen saben distinguir su voz. Elías era un hombre que conocía el mover de Dios. Cuando vino un terremoto, él sabía que Dios no estaba en el terremoto. Cuando vino un tronido, él sabía que no estaba Dios en el terremoto, en el tronido. Pero cuando viene un viento apacible, dice la palabra que él se cubre la cabeza porque sabía escuchar la voz de Dios. Gedeón, aún en la crisis en la que se encontraba, él conocía la voz de Dios. Sabía conocer su voz. Esto es básico. No podemos tener visión si no escuchamos a Dios. Lo mismo Dios le dijo a Josué: si oyeres atentamente. Esta canción que cantamos y la lectura que mi esposa dio hace rato solamente tiene un requisito, y es: si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios, todas estas bendiciones te alcanzarán a ti y a tus hijos. Escuchar atentamente la voz de Dios. Pero vuelvo a repetir, necesito conocer su voz. Al oír a Dios, nosotros podemos mirarle la necesidad que existe y de ahí va a nacer la visión. Cuando yo escucho su voz, sé lo que Dios quiere decirme y surge una visión. ¿Te acuerdas de aquellos 3 valientes, aquellos 3 locos que se fueron a meter al campo de los filisteos, a Belén, que estaba siendo sitiada y estaba en manos de los filisteos, solamente porque escucharon que su amo, su jefe, su rey tenía ganas de agua? Y se le antojó el agua. Dijo: oh, ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Jacob, de Belén, donde yo nací? Y estos 3 lo escucharon, y de ahí, de ese escuchar, nació una visión. Cuando tú escuchas la voz de Dios, Dios te da visiones.
Pero tú estás escuchando más voces negativas, voces de temor. Mire, la iglesia hoy en día está escuchando más la voz del secretario de salud que la voz de Dios. Y entonces la visión que está surgiendo, porque hay visiones para vida y hay visiones para muerte, porque escuchamos la voz equivocada. Iglesia, necesitas escuchar la voz correcta, para que una vez que tú escuchas la voz correcta, nazca de ti una visión que te lleve a accionar. Porque la visión no tiene que quedarse en sueños solamente, tienes que accionar para que se vuelva una realidad en tu vida. Tengo que escuchar a Dios. La iglesia hoy en día, vuelvo a repetir, está influenciada por el secularismo. Y aún esto influye para tener una visión. Hoy en día tú le preguntas a un joven: ¿cuál es tu visión en tu matrimonio? Pues tener ¿cómo le llaman? Un perrijo, ¿verdad? Y e irnos de vacaciones, porque esa es la visión que el sistema te pone. No estoy diciendo que tengas 10, 15 hijos, también sería incorrecto. Pero me refiero que la visión hoy en día de muchos es una visión secularizada. Porque estás escuchando la voz del sistema. Tenemos que entender lo que dice Isaías 55:8. Mis pensamientos, dice el Señor, no son sus pensamientos. No es lo que tú quieres, es lo que Dios quiere. Y entonces hay un punto donde necesitamos preguntarnos: Señor, ¿lo que estoy haciendo es lo que tú quieres o es lo que yo quiero? Cristianos visionarios que escuchan la voz de Dios. Pero para escuchar la voz necesito 3 cosas importantes. Número 1, necesito andar con el Señor. Porque Gedeón caminó con Dios. Mira, Dios no se le va a presentar a cualquiera. A excepción de Pablo, Dios siempre se presenta a gente que tiene un corazón diferente. Y yo sé que tú dirás: bueno, pues Gedeón estaba escondido ahí, metido en su cueva, estaba metido en el lagar escondiendo el trigo. Ahora quiero que entendamos esta parte. El lagar era un lugar donde se arrojaban las uvas, donde las uvas se aplastaban. Ese es el lagar. Y entonces uno dice: ¿por qué estaba metiendo trigo en el lagar? Porque tenía miedo. Porque los madianitas estaban oprimiendo a los israelitas. Y yo creo que eran como el SAT, ¿verdad? Perdón, a lo mejor me van a bloquear el canal, pero el SAT nada más ve recursos y los pesca. Ve que te están depositando 1,000, 2,000, 3,000, 5,000. Aquí hay algo. Y entonces dice: a ver, ¿qué está pasando? Haz de cuenta que los madianitas eran así. Veían trigo y decían: vamos por nuestra parte. Y entonces Gedeón tiene que estar escondiendo el trigo en el lagar. Mira, yo no sé, no importa la estrategia, no importa la manera. Yo veo que a veces hemos sido muy criticados por ir en contra de lo que nos dicen, ¿no? Hermano, es que hay que obedecer a las autoridades. Y yo le pregunto a los que dicen que hay que obedecer a las autoridades: ¿cómo me explican esto? Gedeón no estaba obedeciendo a sus autoridades madianitas. Y no estoy hablando de rebeldía, no me malentienda, por favor. No quiero que me malentienda y que diga: entonces el pastor está fomentando que nos rebelemos contra el gobierno. No estoy diciendo eso. Pero muchas veces en la poca visión que tenemos, pensamos que un pasaje aislado que dice: honra a los gobernantes. Claro, debo de honrarlos. Pero cuando esos gobernantes no están haciendo las cosas correctas, yo necesito levantar la voz y decir, como estamos diciendo ahora con mis hijos: no te metas. Es ir en contra de un sistema. Y necesitamos crear estrategias para guardar el trigo. Hermano, nuestros hijos necesitan comer trigo. No importa si está escondido en el lagar. Nuestros hijos necesitan hombres y mujeres visionarios que vayan más allá y que sepan cómo guardar el trigo para ofrecerlo a sus hijos. Yo estoy seguro que Gedeón fue honrado por Dios, porque Dios se le aparece y le dice: eres un hombre esforzado y valiente. Porque hoy en día ser valiente a veces es ir en contra del sistema. Lo más fácil es decir: hermano, es que la Biblia dice, y a veces somos muy espirituales, la Biblia dice que obedezcamos a los gobiernos. Pero esos gobiernos no están honrando a Dios. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Gedeón tenía visión. Y esa visión, por muy poca que era, Dios se la hizo más grande. Porque era un visionario. ¿A quién de ustedes se le hubiera ocurrido meter trigo en el lagar? Eso me habla de ingenio. Sería inteligente, sabía pensar.
¿verdad? Y Dios busca gente, hombres, mujeres con inventiva. Muchos jóvenes, mucha gente es muy, muy creativa. Yo digo, wow, ¿cómo le hace hasta para inventar mentiras, no? Son bien creativos. Digo, yo no puedo decir una mentira porque me tartamudeo y me engaño. Y otros que fluyen con mentiras, son tan ingeniosos. Gedeón era un visionario, porque Gedeón anduvo con el Señor. ¿Y cómo le digo esto? ¿Cómo le explico? ¿Cómo? O sea, no es lo mismo que yo diga, yo ando con el Señor, a que Dios diga, yo estoy contigo. Todo el mundo decimos, hermano, Dios está conmigo. Pero qué maravilloso es cuando Dios dice, no te metas porque Él está conmigo, Él es mío, Él es de mi lado. Eso es diferente. Y dice la Biblia que el ángel le dijo, Jehová es contigo, varón esforzado. Entonces entiendo que Gedeón anduvo con el Señor. Así como Enoc. ¿Se acuerda usted de Enoc? Dice que Enoc caminó con el Señor y el Señor se lo llevó. Ya hace tiempo aprendimos sobre Enoc, ¿verdad? Lo que significa su nombre y todo lo que sucedió con él. Nosotros necesitamos estar saturados del poder de Dios para ser cristianos eficaces. A Dios le interesa más lo que somos que lo que hacemos. Tú puedes hacer mucho, pero Dios puede estar lejos de ti. Dios desea que camines con Él. Cuando caminas verdaderamente con Dios, tú puedes tener la visión de Dios para tu vida, porque como decía Dante Gebel en su predicación, que a mí me impactó hace muchos años, él decía, tú vas a escuchar los suspiros de Dios, porque tú estás cerca de Él. A ver, usted, dígame cómo ronca mi esposa. ¿Alguien me dice cómo ronca mi esposa? Usted dice, ¿a poco su esposa ronca? No estoy diciendo que si usted sabe cómo ronca mi esposa o si ella ronca, usted no va a decir, pues es que usted lo único que sabe es usted porque usted duerme con ella. Bueno, y eso sí puedo dormir, ¿verdad? No es cierto. Mentira. Pero hablo de que yo puedo hablar porque estoy cerca de ella. ¿Tú sabes los suspiros de Dios? Hoy en día vemos a gente sin visión porque no camina con Dios. Y se andan preguntando, ¿qué quedará Dios para mi vida? Y se quejan, es que a mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Pues es que nadie te va a decir lo que tengas que hacer. Tú debes saber qué tienes que hacer, porque eres un hombre, una mujer con visión. Yo no tengo que esperar lo que me diga el secretario de salud para accionar. Yo tengo que esperar la voz de Dios para que Él me diga lo que tengo que hacer. Usted tiene que escuchar al Señor, porque Gedeón anduvo con el Señor, como Enoc caminó con el Señor. Necesitamos estar saturados de ese poder. Una de las razones por las cuales los imperios van a caer, hermano, es porque se sueltan de la mano de sus consejeros. Todo imperio que ha caído en la historia de la humanidad ha sido porque se volvió confiado, se volvió arrogante. La Biblia nos advierte que cuando caminamos con Él no nos soltemos de su mano, porque puede ser que en algún punto nos vaya bien, caminemos con Dios por un tiempo y entonces nos sintamos autosuficientes, ¿verdad? De repente mi hijo pequeño me toma de la mano y me agarra, porque sabe que tengo que guiarlo, porque hay puntos donde él todavía no puede caminar. Pero cuando él se siente confiado, de repente él me suelta de la mano y yo he visto cómo se cae, porque a veces él se siente autosuficiente. Y a veces yo me imagino al cristianismo actual caminando de la mano de Dios por un tiempo, pero se siente autosuficiente y entonces nos caemos porque nos soltamos de la mano de Dios. Pero antes de la caída viene algo que se llama soberbia. La iglesia necesita volver su corazón a Dios para que nunca seamos contaminados. Escuche bien, hoy en día nos protegemos con el cubrebocas, que por ahí lo dejé, no sé ni dónde anda mi cubrebocas, pero nos cubrimos para que no contagiarnos de alguien, del COVID. Pero ¿cuántas veces evitamos contagiarnos de la soberbia? Porque la soberbia nos va a llevar a caer. Y por eso Miqueas, el libro sacerdotal, dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti: solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Son tres cosas que pide el Señor y es parte del ser visionario. Pero hay algo aquí maravilloso. El visionario, según el sistema empresarial, no es aquel que se humilla, es aquel que está arriba.
es aquel que está empoderado. Pero en el plano de Dios, una persona con visión es aquella que se humilla ante su Dios, que ama la justicia y que ama la misericordia. Gedeón anduvo con el Señor. Humildad tiene que ver con dependencia, porque Proverbios dice: antes de la caída o antes del quebrantamiento viene la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Cuando camines con Dios, Dios te da visión, pero nunca pienses que por esa visión que Dios te dio eres mayor o mejor que otros. A ver, decimos: es que tu visión es muy pobre, yo tengo una visión más grande. Hoy en día parece que las iglesias competimos por ver quién tiene la mejor visión, ¿no? Hubo un tiempo allá por los 90, finales de los 90, principios del 2000. Yo era un pastor joven, apenas inexperto. Hubo un boom donde todo el mundo hablaba de la visión. Y la visión nuestra de la iglesia es esta. Y como que competíamos por ver quién tenía la mejor visión. Hoy en día veo, y es triste decirlo, pero es como algo que nos debe servir, no para burlarnos de alguien, sino para tomar ejemplo. Iglesias que en ese tiempo se sentían las más poderosas porque tenían mucha visión, hoy están vacías, hoy no existen. Porque no era una visión humana, no era una visión de Dios, era una visión humana. Cuando la iglesia, cuando usted como creyente tiene una visión que proviene de Dios, esta visión nunca se va a perder porque Jehová la dio. Pero la gente que tiene visión que trasciende es la gente que camina con Dios, la gente que camina humilde ante su Dios. Gedeón, además de tener visión y caminar con el Señor, Gedeón se esforzaba por el Señor, porque los visionarios necesitan esforzarse. A veces pensamos que en ese tiempo, vuelvo a evocar ese tiempo, a veces pensábamos que poniendo la visión ahí en la iglesia, en una cartulina grandota o en una lona, ¿verdad? La ponían ahí y como que automáticamente, como por arte de magia, como un mantra, como que automáticamente la iglesia ya era una iglesia de visión. No, además de la visión necesitamos esfuerzo. Tú puedes tener la mejor visión, pero si no te esfuerzas no vas a lograr nada. Gedeón se esforzó por el Señor, porque Jehová le dijo: Jehová es contigo, varón esforzado. Pues era chambeador, porque era el único. No dice que estaba con alguien, dice que estaba solo escondiendo el trigo en el lagar. O sea, él no dijo: es que nadie me ayuda. Hay la gente en la iglesia que se dice visionaria, pero está esperando que todos le ayuden para hacer algo. Hermano, a veces las visiones que Dios nos da, tenemos que caminar solos por mucho tiempo. Hoy en día mucha gente puede ver que a lo mejor lo que hemos logrado en esta iglesia pues es algo bonito, pero no saben todo lo que hubo atrás. Hoy en día puedes ver una iglesia a lo mejor que va creciendo, que las cosas marchan bien, un pastor que a lo mejor está prosperando, porque yo creo que Dios no siempre nos va a apretar, va a llegar un punto donde nos va a prosperar, pero tú no sabes todo lo que hubo atrás, tú no sabes el esfuerzo que hubo atrás. Cuando tú veas a una persona exitosa, no juzgues y digas: de seguro lo heredaron, de seguro es narco, de seguro es ladrón. No sabes todo lo que hay detrás, porque los hombres visionarios son gente que se esfuerza. Y Gedeón se esforzó por el Señor, trabajando con sus manos. La visión que Dios tenía para Gedeón era la de un creyente fuerte, y se la dio porque precisamente veía en él un espíritu varonil, un hombre de una sola pieza, un hombre que no se rendía. Y aunque tuvo miedo en algún punto, sí, porque él le puso a Dios vellones y le dijo: Dios, pues si tú me llamas, pues sí te voy a creer, pero déjame, confírmame. Y confirmó 2 veces la palabra. O sea, tenía miedo, pero no se quebraba. Algunos me dicen: ¿y a poco no tiene miedo de contagiarse? Pues claro que tengo miedo de contagiarme. Tengo ese temor, pero eso no me tiene que detener del llamado que Dios me dio. Hay mucha gente que no es de una sola pieza, se encierra en casa, no sale, no toca a nadie, no saluda a nadie. Y bueno, pues Dios los bendiga y todo, pero a veces se quiebran porque no saben que Jehová prometió algo y tenemos que creerle a Él. Y sí me da miedo, a usted le da miedo también esto. Por eso traemos cubrebocas, nos protegemos. Pero eso no impide que Dios cumpla su palabra en nosotros y que nos diga: tú eres un varón, una mujer esforzada.
Ojalá y los que estamos aquí, Dios pueda decir, nosotros son esforzados porque nos encerraron, porque confiaron en mí, dice el Señor. Esos son hombres y mujeres esforzados, a los cuales Dios aplaude, Dios reconoce. La visión que Dios tenía para Gedeón era la de un creyente fuerte. Su espíritu era varonil, hombres y mujeres de una sola pieza son los que Dios está buscando. Ya lo dije hace un rato. El ministerio no está hecho para gallinas, es para águilas. Aquellos que dicen, no, pues es que ya ni me hacen caso en la iglesia, ya ni me visitan, ya ni me hablan, ya ni WhatsApp me mandan. Para ellos no es el ministerio. La gente visionaria es una gente que dice, yo no voy a estar con gallinas, yo me voy a elevar a las alturas, porque los visionarios son gente esforzada. Número 3, Gedeón aceptó los retos del Señor. Y con esto quiero ir cerrando esta tarde. El mundo está lleno de cobardes, hoy en día más. No, hermano, no soy cobarde, soy precavido. Yo quiero que entendamos que sí hay gente que es precavida, pero hay gente que ha caído en cobardía. Antes de la pandemia, el COVID-19, ¿cómo te protegías de la gripa? ¿Qué nos decían los médicos? Aliméntate sanamente. Aquí está Dani, ¿verdad? Come frutas y verduras, cítricos, todo eso, ¿no? Hoy en día, ¿cómo te proteges del COVID? Nos han presentado un montón de estrategias, algunas ciertas, algunas falsas, y eso ha creado una generación de gente que se siente experta en todo. Cuidado con eso, de verdad, tengamos mucho cuidado cuando nos sentimos expertos en todo, ¿no? Es que lo leí, y no decimos que lo leí en internet porque sería absurdo, pero es que decimos, es que el primo de un amigo que es médico me dijo esto, ¿verdad? El otro día estábamos viendo esos audios que mandan que hasta dan risa, ¿no? Que iban a tirar, esto es, decía, empiezan diciendo con una voz así bien rara, es que esto, compañeros, se los digo porque un amigo me dijo que su tío que está en la Fuerza Aérea, dijo esto. Yo le digo a mi esposa, mira, estos audios dan risa, ¿no? Pero todavía hay gente que se lo cree. Y cierra tus puertas porque si no van a aventar virus y nos vamos a contagiar. Cuidado con eso, ¿verdad? Y eso nos va llevando a una mentalidad de cobardía. Estamos encerrados, no solo en casa, no quiero que lo tome a mal, pero estamos encerrados en nuestros miedos. Tenemos que salir adelante y tenemos que aceptar los retos del Señor. ¿Estamos de acuerdo o no? Dios nos reta a hacer una iglesia diferente. No solo por congregarnos aquí, no. Dios nos está llevando a una mentalidad, a una visión correcta. Yo sé que usted se dio cuenta ahora que hay cosas que antes para usted eran muy importantes, ahora no lo son. ¿O no? ¿Cuántos aquí, escuche bien esto, se excusaron alguna vez diciendo para servir al Señor, es que hermano, tengo que trabajar? Porque si no trabajo no como, ¿verdad? Voy a pisar algunos callos por ahí, tanto los que están aquí como los que están oyendo por internet. Pero muchas veces llegaron, pastores, que perdóneme, no puedo, pero voy a trabajar. Tengo que pagar cosas. Hoy en día hay gente que ha dejado de trabajar 3, 4 meses y siguen vivos. Y creo que hasta los veo más gorditos. No han dejado de comer. Dios no los ha dejado abandonados, porque entendimos que eso era una excusa nada más. ¿Verdad que sí? Por eso me encanta cuando David dice, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Hoy la iglesia ha entendido y ha añorado volver a la iglesia. Hermano, pero Dios está en todas partes, decíamos antes, ¿no? Pero ¿cuántos de los que nos están mirando hoy anhelan volver a una iglesia? ¿O no? ¿Verdad? Habrá otros que no, hermano, yo aquí en la tele más chido, porque si no me gusta la predicación del pastor y está de piedrudo, pues le cambio a la de Dante Gebel.
o me paso a la de el Rey Jesús. Y así que Pastor José Luis, usted tiene que competir contra todos esos, ¿verdad? Yo no soy de los que me da mucha risa. Estoy sacando mis catarsis, perdóneme hermano, no sé por qué hoy, ¿verdad? Pero me da mucha risa esos hermanos que comienza su transmisión y están, vamos a dejarnos que vamos a conectar, vamos a esperar que se conecten. Cuando ya haya 50, empiezo a hablar. Y entonces me acuerdo de una vez que en alguna iglesia dijeron, vamos a recoger primero la ofrenda a ver si vienen con ganas. Y si vienen con ganas, hacemos el culto. Así que vamos a juntar $1,000 para ver que vienen con ganas. Y si no empiezan, no juntamos los $1,000, no hacemos culto. De repente piensa esa gente que está, cuando se conecten 50 empiezo a hablar. Y ahí están nada más esperando, vino el teléfono. Y le digo, y denle, compartan, conecten a otros. Como si se tratara de que hubiera más gente. Mire, el mensaje va a llegar tarde o temprano. A mí lo que me encanta es que las redes se están inundando de predicaciones. Eso es lo importante. No me importa si me ven 50 o 10 o 20. Yo solo creo que necesitamos predicar la palabra, esforzarnos por el Señor, aceptar los retos del Señor y seguir firmes creyendo que Dios hará su obra. Pero hoy en día tal parece que nosotros estamos más preocupados porque la gente nos dé like, porque la gente nos siga, como que eso llena nuestro orgullo. Hermano, yo entiendo que aceptar los retos del Señor implica aún a veces correr por una sola persona. ¿Se acuerdan la predicación última que dio Mireya? Ok. Es que bueno, hasta donde pare. Me acuerdo mucho cuando habló de ese testimonio de aquel hombre que perdió a su familia en la selva. Usted lo ha de recordar esa historia. Y que solamente un pequeñito, morenito, negrito, aceptó a Jesús. Pero ese hombre, ese niño después se volvió un hombre y predicó a multitudes. Vale la pena una persona. Esos son los retos del Señor. Como iglesia estamos aceptando los retos. Y los cobardes. Me gusta este pasaje de Apocalipsis, porque no comienza diciendo los adúlteros, los fornicarios. Claro que habla de ellos, pero en primer lugar, o sea, los que van por delante al infierno, ¿quiénes son? Los narcos, ¿verdad? Los asesinos, ¿verdad? Los pederastas, los violadores. Esos van por delante. No. ¿Quiénes van por delante? Los cobardes. Y aquí la Biblia no es matemáticas, porque a veces decimos el orden de los factores no altera el producto. Aquí sí. Aquí los que Dios aborrece son los cobardes, porque los cobardes están de la mano con los incrédulos. Iglesia, necesitamos aceptar los retos del Señor. El mundo está lleno de cobardes para hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces Dios te dio un llamado a ti? Y tú sabes que tienes un llamado, pero te da miedo. Es que si dejo mi trabajo, ¿de qué voy a vivir? Gedeón aceptó los retos del Señor. La visión del reino, los visionarios son hombres y mujeres que escuchan a Dios, que caminan con Él, que se esfuerzan por Él y sobre todo que aceptan los retos que Dios pone. Este reto de la pandemia, Dios nos lo puso enfrente. ¿Qué estás haciendo con ese reto? Yo espero que no solamente te haga mejor persona al lavarte mejor las manos, al cuidarte más, a mantenerse a una distancia, sino que te haga mejor persona para esforzarte por las cosas de Dios. La pregunta esta mañana es, ya se fue, pero la pregunta es, ¿aceptarás el reto de una nueva visión de reino? ¿Cómo puedes tú hoy en día catalogarte en esta tarde? ¿Te catalogas como un visionario?
¿Sabes lo que Dios quiere para ti? ¿Has escuchado su voz? Yo le voy a decir algo sin sonar como arrogante con usted, pero yo estoy seguro que todos aquí deben saber a lo que Dios los llamó. Pero me atrevo también a decir que hay muchos aquí que han tenido miedo. Y si dejo esto, ¿de qué voy a vivir? Y si hago esto, ¿qué va a pasar? Y si me comprometo más, ¿qué? O sea, hermano, cuando Dios te da una visión, implica dejar aún cosas que te traen en la comodidad. Ahora, no tengo tiempo para hablar de todos los hombres visionarios de la historia, no cristianos. Y usted lo ha visto, esas imágenes de cómo comenzó. Por ejemplo, hoy en día hay dos empresas poderosísimas económicamente hablando, Amazon y Apple, ¿verdad? Y Google, o Google, o como le quiera llamar, usted como le diga. Son tres gigantes y creo que Google está por encima, pero según leí hace unos días, Amazon está posicionado como de los más productivos. Apple, desde que murió su CEO, se fue abajo. Pero los tres comenzaron en cocheras. Y aceptaron retos y fueron criticados. Ser cristiano implica que te critiquen, te digan: ay, ¿a poco ya ahora sí eres cristiano? ¿A poco sí vas a hacer esto? ¿A poco sí vas a hacer aquello? Porque Gedeón aceptó los retos. La pregunta es: ¿estás listo para una nueva visión del reino? Me suenan esas palabras de esa canción que decía: no lo que yo quiera hacer, ni donde yo quiera ir. Voy a orar, pero quiero decirle y dejarle esto. Cuando estás cerca de Dios, Dios, ¿cómo decirlo? Dios se apropia de ti. ¿Usted se acuerda quién era el hombre discípulo de Jesús que se recostaba en su pecho? ¿Quién era? Juan, ¿verdad? ¿Sabe usted cómo terminó Juan? Todos sabemos que lo quemaron vivo y que no se quemaba, que lo metieron en una olla hirviendo. Eso dice la tradición. Lo llevaron a la isla de Patmos, ahí, o sea, la padeció. ¿Y quién hubiera pensado que el que se recostaba en el pecho de Jesús iba a terminar así? Pero hay una parte donde Pedro, cuando Jesús resucita, Jesús le dice a Pedro: sígueme. Y Pedro va. Entonces, cuando Pedro va avanzando un rato, se acuerda de Juan y dice: oye, Jesús, pero ¿y este? Y Jesús le dice: ese déjalo. Si yo quiero que él viva hasta que yo regrese, ¿tú qué? Porque cuando Dios te llama a estar cerca de su corazón, yo no sé cuál sea tu final. Puede ser un final glorioso o un final no triste, no terrible, porque toda muerte en Dios es ganancia. ¿Cuántos dicen amén a eso? El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y entonces, cuando tú estás aceptando el reto de Dios, prepárate, porque Dios te va a llevar a procesos para perfeccionar su obra en ti, porque eres un hombre y una mujer con visión. La visión del reino es no pensar en lo que yo quiero, ni donde yo quiero ir. Oiga, si yo hubiera elegido pastorear en el lugar que yo hubiera querido, yo no estaría en esa. Tanta delincuencia que hay aquí, ¿verdad? Tanto secuestro, tanto perro ahí, que se enojen algunos, ¿verdad? Perdón, pero yo digo, le decía a mi esposa hace unos días: mi amor, necesitamos amar el lugar donde estamos, porque Dios nos puso aquí. Y no hablo de la iglesia, estoy hablando del ecosistema donde estoy. Porque si se trata de elegir, yo estaría abriendo una iglesia en Cozumel o en Cancún o en Las Vegas, pero no es donde yo quiera ir, es donde Dios me plantó. ¿Qué diferencia con la visión del reino? Perdón que me extienda, pero ¿qué diferencia con la visión del reino a la visión del sistema, no? Cierre sus ojos, vamos a orar.
Yo sé que el Espíritu le está hablando. Señor Jesús, te damos muchas gracias esta mañana. La visión es algo del Espíritu, Señor. La visión no tiene que ver con estrategias humanas. La visión tiene que ver, Señor, con tu voz hablándonos, desafiándonos, y nosotros escuchando tu voz y de esa manera soñando lo que vamos a hacer con esa voz tuya. Muchos aquí, Señor, en algún punto escuchamos tus suspiros como aquel profeta Isaías, que vale la pena decir, Señor, que murió partido en dos, metido en un tronco, lo aserraron, Señor, lo cortaron a la mitad. Pero él escuchó tus suspiros y dijo: heme aquí, envíame a mí. Yo sé que en este tiempo de crisis hay muchos que están escuchando tu voz y están diciendo: aquí estoy, Señor, envíame a mí. Yo quiero hacer lo que tú quieres que haga, Señor. Y en la mañana nos compartían de la visión de Jesucristo: id y hacer discípulos y enseñarles. No importa la manera, no importa la forma, lo que importa es que tu nombre sea conocido. Y yo sé que tú estás levantando hoy en día y vas a levantar aún más hombres y mujeres, jóvenes con visión, ancianos también, Señor, visionarios, que no importe la edad, las fuerzas, la economía, que te digan: Señor, aquí estoy listo para cumplir tu palabra. Quiero caminar contigo, quiero escuchar tu voz, Señor, quiero esforzarme por ti, Señor, quiero aceptar tus retos, sabiendo que esa es la visión, porque aquel que quiere ganar su vida la perderá, pero aquel que pierde su vida por causa tuya la va a ganar, Señor. Eso es lo que anhelamos en este tiempo: pensar diferente como iglesia, pensar diferente como creyentes e ir al lugar que tú planeaste para nosotros. Yo sé que tu palabra no vuelve vacía. Yo sé que hemos sido bendecidos y estamos bendecidos para bendecir. Y yo sé que tú estás gestando visión en el corazón de muchos. Yo sé que tú estás gestando valentía, Señor. Tú les has dado palabras. Muchos de ellos ya saben la visión, Padre, y entienden que esto no es para cobardes. Entienden que vale la pena seguirte y que aún a costa de perder nuestra vida, en realidad la estamos ganando para tu gloria, porque estamos haciendo tu voluntad. Señor, despierta nuestra visión, abre nuestros ojos, danos una visión correcta, danos una actitud correcta, Señor, y cuando hablemos de la doctrina correcta, danos la doctrina correcta también. Yo anhelo, Señor, que tu Espíritu Santo siga empoderando a esta generación y siga tocando corazones en esta época tan especial. En el nombre de Jesús nos bendecimos y bendecimos a los que nos miran en esta transmisión. Padre, te damos gracias por estas reuniones. Sabemos que esta semana ellos serán prosperados. Tu gracia va con ellos, tu presencia los acompaña día y noche, Señor. Tú vas delante de nosotros como el poderoso gigante abriendo camino. Nosotros confiamos en ti, Señor, en medio de las crisis y la angustia. Nosotros nos cuidaremos, pero tú harás el resto, Señor. Confiamos en ti. Y nos despedimos de este lugar y de esta transmisión declarando tu palabra sobre cada uno de los que nos escuchan y sobre cada persona que ha de llegarles este mensaje, sabiendo que tu bendición es la que enriquece y no añade tristeza con ella, Señor. Nosotros estamos confiando en ello y creemos en un Dios fiel. Bendecimos tu nombre y rogamos que esta semana sea muy próspera para la gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Antes de despedir la transmisión, quiero recordar a los que nos están mirando que a partir de mañana empieza el semáforo naranja en nuestra ciudad, Nezahualcóyotl, en el Estado de México. Pero como portavoces de una responsabilidad como cristiano, le pedimos que usted no sea, ahora sí como dice la palabra, no sea como los otros, ¿verdad? Que piensan que semáforo, que de hecho dijeron semáforo entre rojo y naranja, ¿verdad? Y todo el mundo salió a las calles. Cuídese, por favor, haga lo pertinente, sea responsable también, no sea cobarde, pero tampoco sea arriesgado. Sobre todo, cuídese de salir más de la cuenta y sobre todo, yo le voy a decir algo, más que solo cuidar su cuerpo, cuide sus emociones.
Porque si usted no cuida sus emociones, si usted no cuida su mente, usted es vulnerable. No soy médico, no soy psicólogo, pero yo creo firmemente que hay una conexión muy fuerte entre lo que pensamos y lo que sucede en nuestro interior. Voz de desánimo y de temor, eso se gesta en mí y me hago vulnerable. Cuídese en su mente. Yo le dejo esto: póngase el casco de la salvación. Ese casco de la salvación le va a ayudar a salir de esta crisis. Dios les bendiga. Nos vemos el día martes. No sé. Ok, parece que hay me están pidiendo que hagamos una oración antes de irnos. Déjeme checar por aquí. No la veo. Ok, es cierto. Gracias. Aquí la tengo. Vamos a orar antes de despedir esta transmisión por la familia Pérez Tobar. Hay una violencia ahí que ha ocurrido con ellos, y yo sé que Jehová pelea por ellos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces vamos a orar por ellos, vamos a declarar que el poderoso gigante está de su lado. Fíjese qué interesante que en toda esta crisis de pandemia también se han agravado los crímenes, la violencia, y eso es parte de los tiempos finales. Pero vamos a orar por la familia Pérez Tobar antes de despedirnos. ¿Le parece? Ahí donde está usted mirándonos, los que estamos en la transmisión, levantemos nuestra voz, porque la oración eficaz de los justos puede mucho. Y oremos para que Dios traiga protección, cobertura y sobre todo guianza del Espíritu para lo que ellos tengan que hacer. Padre, te damos gracias esta tarde, Señor, y antes de despedir esta transmisión, oramos por la familia Pérez Tobar, Señor. Dales fuerza, dales confianza, aleja el temor, Señor, dales seguridad, pelea por ellos, Señor, y que ningún arma forjada contra ellos pueda destruirlos, Señor, porque tú cerrarás toda lengua mentirosa y tu mano de poder estará con ellos, Señor, para que ellos sepan que hay un Dios que hace la diferencia, hay un Dios que pelea batallas a favor nuestro, y que, Padre, el maligno no podrá tocarnos más de lo que tú permitas. Así que les cubrimos con tu sangre, rogamos que tu Espíritu Santo les visite ahí donde están, Señor. Haz un milagro en ellos, haz un milagro en su salud, haz un milagro en sus emociones, haz un milagro en su economía, Señor. Padre, sé que tú lo harás porque eres fiel y verdadero. Y aprovecho también, Señor, para rogarte por los enfermos que están, Señor, en la congregación. Mi hermano Carlos, Señor, mexicano, pon orden en esa presión alta o baja, Señor, estabilízalo. Mi hermano Francisco y todos aquellos que están pasando por enfermedad que desconocemos quiénes sean, cúbreles con tu sangre y derrama tu poder sobre ellos. Levántanos como un pueblo victorioso en medio de las crisis. Dependemos de un Dios fuerte, dependemos de un Dios fiel, y sabemos que nuestra seguridad, nuestra economía, nuestra integridad y nuestra salud está en tus manos, Señor. Tú peleas por nosotros, y como iglesia levantamos un cerco alrededor de ellos. Te rogamos por Ariana también, Señor, que está padeciendo problema de presión. Estabilízala, Señor, pon tu sangre sobre ella y levántala, Padre. Cubre a esta familia con la sangre del Cordero, y a cada familia de la congregación, y aún de los que nos están escuchando que no son de la congregación, les bendecimos y rogamos que donde quiera que esta oración llegue, ellos sean prosperados, cubiertos con tu sangre, porque son tus hijos y te aman, Señor, y sé que tú cumplirás tu palabra y tu promesa en cada uno de ellos. Esa es nuestra oración esta tarde, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor, amén. Dios les bendiga y que la presencia de Dios nos acompañe todo el tiempo.